Buenos días. Hoy el GAES 8, que está compuesto por Heidi Lizeth Camargo Torres, Mayra Sánchez y yo, Scarlett Daza, les vamos a hablar sobre la política comercial y crédito en entidades financieras. La política comercial, política de comercio o política mercantil es el conjunto de iniciativas del gobierno de un país sobre el comercio internacional, es decir, sobre la importación y exportación de productos y servicios, denominados bienes, de ese país o otros. La política comercial de un país en un momento determinado puede situarse en una escala entre los extremos de libre comercio y proteccionismo para proteger los productos locales. En ocasiones, varios países pueden acordar una política comercial común respecto a otros, formando, por ejemplo, una unión aduanera como lo son la Unión Europea y el Mercosur. La política comercial de al menos dos gobiernos de países distintos puede plasmarse en un pacto comercial, acuerdo comercial o tratado comercial entre esos dos países o más. Existen tratados comerciales que han firmado muchos países. Estos tratados de negociación muy compleja fomentan la política comercial estable a largo plazo, porque suele ser muy complicado cambiarlo según los diferentes vaivenes que la economía mundial inflige a cada uno de los firmantes. Los países cuentan con distintas herramientas de política comercial. Primero nos centraremos en las restricciones o barreras que tienen como efecto aumentar el coste de la importación. Dichas medidas pueden clasificarse en dos. Barreras arancelarias. Son impuestos sobre las importaciones, las cuales a su vez se dividen en tres. Ad valorem. Se calculan como un porcentaje de valor de la mercancía. Específico. Se establece en función de la cantidad del bien importado. Mixto. Es la combinación del arancel, ad valorem y el específico. Barreras no arancelariadas. Son aquellas que no corresponden a aranceles. Cuotas a la importación. Es la aplicación de límites de unidades o de peso máximo a la importación del producto durante un periodo determinado. Medidas fitosanitarias. Son certificaciones que se requieren a ciertos productos para salvaguardar la salud de los consumidores. Cabe señalar que los países pueden adoptar estas barreras con el fin de proteger a los productos locales de la competencia extranjera, por ejemplo, bajo el argumento de la industria naciente. Otra herramienta que se puede usar para aumentar la competitividad de las empresas locales es el subsidio. Así, el Estado brinda un apoyo económico a las empresas exportadoras o de un sector sensible que compita con productos del exterior de menor precio. Como contraparte, el gobierno puede adoptar una política comercial de apertura hacia el exterior, reduciendo o eliminando las barreras anteriormente mencionadas. Por ejemplo, puede disminuirse el porcentaje de arancel ad valorem a ciertos productos. Asimismo, los gobiernos pueden llegar, por ejemplo, a los siguientes acuerdos. Acuerdo de libre comercio. Se centra en la eliminación de las barreras comerciales dentro de la zona o área que delimita a los países, buscando mayor armonización entre sus economías. Unión aduanera. Es el siguiente paso al acuerdo de libre comercio, ya que supone la inclusión de un arancel externo común entre los integrantes de la Unión frente a terceros. Es decir, si Colombia y Perú se pusieran de acuerdo para tener un único régimen de aranceles sobre los productos importados desde Estados Unidos, además de la unión aduanera, existen otros tipos de acuerdos que van más allá de lo comercial, incluyendo la movilidad, por ejemplo, del factor humano y del capital, como es el caso del mercado común. Asimismo, cabe señalar que los países pueden establecer medidas de forma unilateral, reduciendo aranceles a ciertos productos provenientes de un país. Por ejemplo, en 1991 Estados Unidos promulgó la Ley de Preferencias Arancelarias de los países andinos o ingleses, que eliminaba los aranceles de una serie de productos de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Esto con el objetivo de fortalecer la industria legal en estas naciones y así buscar reducir la producción de droga. La política comercial de una empresa. A nivel microeconómico nos podemos referir a la política comercial de una empresa como aquellas decisiones que toma la organización con el fin de lograr sus objetivos de ventas y consolidar su negocio.
Es decir, la política comercial incluye cómo se fijarán los precios, cómo se distribuirán los productos, cuál será la estrategia de marketing, cuáles serán los servicios que recibirá el cliente, entre otros. Soy Mayra Sánchez y vengo a exponer sobre los riesgos financieros. De realizar una gestión y control efectivo del riesgo en el ámbito empresarial en cualquier contexto de la vida, el término de riesgo se refiere a lo que asociamos a la posibilidad o probabilidad de que se produzca o ocurra un perjuicio o un daño siniestro en el ámbito económico-financiero. El riesgo se asocia con la posibilidad de que se produzcan sucesos futuros e inciertos e independientes que la voluntad de quien los sufre susceptibles de ocasionar un perjuicio económico. El riesgo tiene su origen, es la toma de decisiones en un entorno de incertidumbre. La incertidumbre consiste o se basa en el desconocimiento sobre cuáles serán las condiciones futuras que se representan. Hola, mi nombre es Heidi Lizeth Camargo Torres y voy a exponer sobre la clasificación del riesgo financiero. Hoy en día existen principalmente 4 tipos de riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito o crediticio, riesgo de liquidez, riesgo legal y riesgo operacional. El riesgo de mercado es como se denomina la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún activo de una empresa. En concreto, hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de un valor activo asociado a la fluctuación y variaciones en el mercado. El riesgo de mercado se origina en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de una sola en particular. La variación de los precios de los activos, de los pasivos y de los derivados forman parte de esas fuentes de riesgo. Por ejemplo, este es el riesgo al que se expone una empresa que importa sus insumos pagando en dólar para luego vender el producto final en moneda local. En caso de que ésta se devalúe, esa compañía puede sufrir pérdidas que le impedirían cumplir sus obligaciones financieras. Esto mismo aplica para las innovaciones y los cambios en el mercado. Un ejemplo de ello es el sector comercial. Las empresas que han sido capaces de adaptarse al mercado digital para vender sus productos en línea han experimentado un incremento de sus ingresos. Mientras tanto, aquellas que se han resistido a esas transformaciones han perdido competitividad. Riesgo de crédito o riesgo crediticio. El riesgo de crédito es uno de los principales riesgos financieros. Este riesgo se puede definir como el potencial incumplimiento generado por la imposibilidad real o el rechazo voluntario de un cliente para cumplir sus compromisos. El riesgo de crédito es entonces una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pago. Existen 2 clases de riesgo de crédito, el minorista y el mayorista. El primero alude al riesgo que se produce al financiar personas y pequeñas empresas, ya sea a través de hipotecas, tarjetas o cualquier otra forma de crédito. El crédito mayorista, por su parte, se origina por las propias inversiones que hace la organización, ya sean ventas en activos financieros, fusión o adquisición de empresas. Riesgo de liquidez. La gestión del riesgo financiero debe prestarle atención a la liquidez de una empresa, pues toda organización debe asegurarse de que cuenta con el flujo de caja suficiente para saldar sus pendientes. Si no lo hace, puede malograr la confianza de los inversionistas. El riesgo de liquidez consiste justamente en eso, en la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos. Una de las causas posibles es la mala gestión del flujo de caja. Una compañía puede tener una cantidad significativa de patrimonio, pero al mismo tiempo un alto riesgo de liquidez. Esto se debe a que no puede convertir esos activos en dinero para subsanar sus gastos a corto plazo. Los bienes raíces o los bonos, por ejemplo, son activos que pueden tardar mucho tiempo en transformarse en dinero. Por eso es necesario que cada empresa verifique si tiene activos circulantes para saldar los compromisos a corto plazo. Riesgo operacional. Por último, dentro de los tipos de riesgos financieros también está el riesgo operacional. Hay diferentes clases de riesgo operacional. Esos riesgos suceden por falta de controles internos dentro de la empresa, fallas tecnológicas,
mala administración, errores humanos o falta de capacitación de los empleados. La consecuencia de este riesgo casi siempre desemboca en una pérdida financiera para la empresa. El riesgo operacional es uno de los más difíciles de medir objetivamente. Para poder calcularlo de manera precisa, la empresa debió haber creado un histórico con los fallos de esta clase y reconocer la posible conexión entre ellos. Estos riesgos pueden evitarse si se considera que un riesgo específico puede desencadenar otros tantos. Una máquina que se quiebra, por ejemplo, no implica solamente un gasto para repararla, también provoca pérdidas por haber interrumpido la producción, lo cual puede llevar a un atraso en las entregas del producto e incluso afectar la reputación de la empresa. Grandes empresas como Intel o Facebook han sufrido importantes pérdidas económicas por no haber anticipado los riesgos operacionales. Asimismo, han sucedido con varias de las entidades bancarias más grandes del mundo, como el Banco RIC, el Banco Baringis o el Crédit Lyons en Francia. Gestión y control del riesgo financiero. La gestión del riesgo financiero trata de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de efectos negativos de los riesgos. Las empresas tratan de conocer los riesgos a los que se enfrentan el negocio y decidir las acciones preventivas, correctivas o reductivas para gestionar el riesgo financiero, acortarlo o minimizarlo independientemente de su tipología. En el enfoque de la gestión de riesgos tradicional, este ámbito es visto como algo a lo que acudir por obligación asociado a amenazas, crisis o peligros que necesita un control. Sin embargo, en el enfoque moderno de la gestión de riesgos, estos son relacionados con la política y cultura empresarial basada en la que el riesgo se percibe como algo positivo. Se trata de una gestión global que involucra a toda la organización y su estrategia. Esta gestión del riesgo se centra en las causas y conduce a la empresa a mejores resultados. Los principios de la gestión del riesgo son: responsabilidad de toda la organización. Inversión. La gestión requiere una inversión de tiempo y recursos que se convertirá en una ventaja competitiva. Mentalidad y cultura de prevención. Se trata de encontrar un equilibrio entre el exceso de riesgo y el exceso de control. Las empresas se basan en el riesgo y no realizan un control, tienen errores y pérdida de tiempo y dinero. En contraposición, las empresas con demasiado control establecido se traducen en burocracia, complejidad y repeticiones. Se trata de encontrar un equilibrio entre el exceso de riesgo y el exceso de control. La gestión de riesgo financiero aporta múltiples beneficios: toma de decisiones fundamentadas, anticipación, consecuencia de objetivos, capacidad de afrontar un riesgo mayor que aporte un beneficio mayor, ventajas competitivas y comunicación fluida en la compañía. La metodología de la gestión de riesgos consta de varias fases. Definir los objetivos estratégicos dentro de un proceso de planificación estratégica, visión, misión y valores. Estudiar los riesgos que comportan, elaborar un informe de riesgos, tomar decisiones en función de la ponderación de los riesgos. Una vez tomadas estas decisiones, quedan los riesgos residuales. Supervisión. La matriz de riesgos sirve para calificar estos riesgos en dos ejes en función de la probabilidad de que ocurran y de su magnitud. Gestionar el riesgo financiero es algo vivo que requiere de acciones diarias y una integración de la forma de trabajar en el día a día de la compañía.